¿Cuántos están contentos el día de hoy? ¿Cuántos se sienten que la sequedad, los que vinieron la semana pasada, desapareció y ahora están entrando en una nueva etapa de avivamiento? Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias a Dios. Si no viniste la semana pasada y no escuchaste la plática, métete a la página de Facebook y ahí viene la prédica de la semana pasada. Gracias al Señor. Así de que es una bendición poder hablar de eso. Llénense de la alabanza en sus hogares. ¿Cuántos dicen, yo me voy a llenar? Yo me voy a llenar. Repite conmigo, yo me voy a llenar de la presencia de Dios. Con ganas, familia. Pues si yo le echo ganas, ¿por qué ustedes no? A ver, vamos a empezar a regalar billetes. 500 pesos al que grite. Ah, ¿verdad? Así le echamos ganas. Bien, vamos ahora a ver un tema que es fascinante. Vámonos al Antiguo Testamento y vamos a hablar de la importancia de la lectura de las Sagradas Escrituras y lo que sucede cuando no leemos la palabra de Dios o cuando no le ponemos la atención debida. Entonces, sí es importante que nosotros podamos tener esto en cuenta. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Aleluya, bendito sea el Señor. Por favor, todos abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 22. Capítulo 22. Y como les decía la semana pasada, hubo reyes que hicieron lo bueno y hubo reyes que no hicieron lo bueno. Cada rey al principio te dice, y este rey hizo lo bueno delante de la presencia de Dios, y este rey hizo lo malo delante de la presencia de Dios. Recordemos que se dividió desde Roboam y Jeroboam, hubo un conflicto ahí, una división, y entonces por un lado tenemos al reinado de Judá y por otro lado tenemos el reinado de Israel, pero en este caso estaban más o menos unidos y llegó el rey que dice que se llama Josías. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y empezó a reinar de la edad de 8 años, se hizo lo recto delante de la presencia de Dios. Pero cuando Josías se dio cuenta, y no sabemos en qué punto y en qué momento, pero de repente entra Josías al templo a ver cómo está. Y yo no sé si alguna vez tú has entrado a casas que han dejado de funcionar, tiene un cuarto con recovecos, con cosas que se van acumulando y que ahí se queda guardado. Chivas, le decía yo, mi papá le decía, saca todas esas chivas que están ahí, cajas y muebles y una serie de cosas que se van acumulando y ahí se van quedando. Inclusive si tú en tu casa abres tu ropero, dices, híjole, tengo un montón. Bueno, cuando nosotros nos cambiamos de casa y nos toca empacar, decimos, no me imaginé que tuviera tantas cosas. Y tienes que regalar cosas, tirar cosas, arreglar cosas. Entonces, aquí nos habla de este rey que se llama ¿cómo? Josías. Y yo me imagino, esta es mi imaginación, checando y analizando y viendo, pero se da cuenta que este edificio tan hermoso, la casa del Señor, el templo, está, pues porque no le pusieron pintura, ¿verdad? Porque no lo arreglaron, tiene grietas. Yo no sé cuántos en su casa tienen grietas. Y las grietas se van abriendo y se van abriendo y se van abriendo y se van abriendo, si no se les pone la atención debida. Entonces esas grietas que están en la casa del Señor pudieran ser en una pared, pudieran ser en el centro de donde son la ceremonia. En fin, el caso es que la casa estaba llena de grietas. Y a este rey que se llama ¿cómo? Se le ocurre levantar una ofrenda y poner un ofrendario, poner una
pues una cosa, no son como los botes de ahora, sino más bien eran unas cajas con una abertura donde ponían precisamente los dineros y decían, por favor, cuando entren, que ahí depositen su dinero. No tengo el dato exacto de cuánto tardaron en juntar el dinero, pero el caso es que estaban juntando y juntando y juntando, y entonces manda a llamar a los sacerdotes y les dice, pues vamos a ver cuánto dinero se juntó. Y entonces llegan los sacerdotes, pero yo me imagino que alguno de esos sacerdotes tuvo el cuidado de ver cómo estaba, los albañiles, los carpinteros. Cuando uno se mete a la obra, también se hace un tiradero. Y ves que las cosas tienes que pisar entre tablas y esto, pero por ahí, en algún recoveco, en algún lugarcillo, aparece un libro. El libro de la ley, por ahí escondido, tal vez lleno de telarañas, tal vez lleno de escombro, y entonces va y lo lee, y el sacerdote se da cuenta de lo que es palabra de Dios. Y entonces llega con el rey, y al rey le dice, mira, encontramos este libro, y lo leen. Y al leer el libro, se da cuenta de todo lo malo que están haciendo, de cómo no están poniendo atención a la palabra de Dios, y cómo ese libro simple y sencillamente les está diciendo las consecuencias que vendrán sobre su vida por no estar obedeciendo, leyendo y haciendo la voluntad de Dios. Así es de que el rey se queda triste. ¿Qué digo triste? Tristísimo. Se hinca, se pone a llorar, no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo. Pero vamos a la historia. Esto lo digo como una introducción, y vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense cómo viene en el versículo 4. Le dice del capítulo 22, estamos hablando de quién. Capítulo 22, versículo 4 dice, ve al sumo sacerdote Hilcías, ahí va un nombre muy bonito para sus hijos, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Ahí está en la puerta los dineros que han estado recogiendo, no nos dice cuánto tiempo, pero han estado recogiendo recursos para poder precisamente hacer que la casa de Jehová luzca bien, y que los pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Repite conmigo, para reparar las grietas de la casa. Los que no quisieron otra vez, para reparar las grietas de la casa. Los que lo dijeron muy bajito, para reparar las grietas de la casa. Y bueno, pues así lo hicieron. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, ahí estaba el escriba Safán, y hallando el libro de la ley en la casa de Jehová, hizo, dice aquí, Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Se encontraron el libro, se lo dieron al escriba, y entonces lo leyó. Y cuando lo lee, a ver, todos hagan, una vez más, ¿Nunca te ha pasado que te están regañando por algo que sí hiciste? Por algo que sabes que estás equivocado. Por algo que sabes que dejaste de hacer y que tu abuelita te dijo que tenías que hacer. Era más o menos el caso. Y entonces dice aquí el versículo 9, y viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo, tu siervo ha recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado
en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Repite conmigo: el arreglo de la casa de Jehová. Otra vez, el arreglo de la casa de Jehová. ¿Cuántos saben que de vez en cuando tenemos que darle un arreglo a nuestro templo? Nosotros somos casa de Dios, ¿sí o no? Somos un ladrillo viviente, ¿sí o no? Nosotros somos, porque la Escritura dice que somos reyes y somos sacerdotes. Y si somos reyes y sacerdotes, tenemos que fijarnos bien cómo está nuestra casa delante de la presencia de Dios. Y hoy es el día de fijarnos cómo está nuestra casa delante de la presencia de Dios. ¿No? Ay, gracias. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y fíjense cómo aquí dice, versículo 12, y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Caim, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá. Allí está añadiendo las dos partes, los de Israel como los de Judá. Pregúntenle al Señor, por favor, qué está pasando aquí acerca de las palabras de este libro. Pregúntenle a Dios acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro. Nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Esa era la preocupación. Pero ¿cómo es posible que nadie hizo caso? ¿Cómo es que no, la generación pasada no nos dijo a nosotros, esta generación, lo que teníamos que hacer? ¿Cómo es que no había esa devoción? Había una devoción para hacer los ritos, para hacer el culto, para hacer los sacrificios, pero perdieron lo más importante: escuchar la voz de Dios a sus corazones. Por eso es que el templo estaba lleno de grietas, estaba desatendido. Y entonces el rey se preocupa y dice: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Cuál es el punto de lo que estamos descubriendo ahora? Y por ahí alguien encuentra a una mujer profetisa, es decir, una mujer que profetizaba en el nombre del Señor para que Dios le hablara y ella dijera las palabras que Dios tenía en cuanto a ese libro. Versículo 14: entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Caim, a Acbor, a Safán y a Asías, a la profetisa Hulda. Ahora, este mismo pasaje, ¿cómo se llamaba la profetisa? Por si tienen necesidad de algún nombre. ¿Cómo se llamaba? Hulda. ¿Cómo? Hulda. Vámonos ahora a el capítulo, porque esto mismo aparece en Primera de Crónicas. A Crónicas 34, Primera de Crónicas 34, Segunda de Crónicas 34, 24. Vamos allá. Segunda de Crónicas 34, 24. Versículo 24. Aquí está la profetisa que se llama ¿cómo? Hablando. Y dice lo siguiente: aquí yo traigo mal. Perdón, lo dije muy rápido. Vamos a esa escritura, Segunda de Crónicas 34, 24. ¿Ya lo tienen todos? Bien. Dice así: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado. Repite conmigo:
por cuanto me han dejado. Fíjate. Está poniendo el valor de la escritura y el valor de la lectura y el valor de la meditación con el equivalente a me dejaron. Tal vez ellos se acordaban de los ritos, de los sacrificios, pero olvidaron lo más importante, la palabra de Dios, la voz de Dios. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Aquí está la voz de Dios hablando. Se derramará la ira de Dios sobre este lugar. Versículo 26, más el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Había un arrepentimiento genuino de parte del rey, que se hincó, que se humilló, que pidió perdón, que se dio cuenta que algo pasó en el tiempo, que se olvidaron de la lectura de las Sagradas Escrituras o de la ley en el Antiguo Testamento. Y entonces la profetisa dice: pero mucho de esto va a acontecer en estos lugares, pero por cuanto el rey se humilló, por cuanto el rey lloró, por cuanto el rey clamó, por cuanto el rey consultó, yo también te he oído, dice Jehová. Versículo 30, vamos más adelante del mismo capítulo. Dice aquí: subió el rey a la casa de Jehová días después, con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Ahí había una unidad preciosa entre las dos partes. Los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, desde el mayor, todo el pueblo. ¿Quién dice? Otra vez. Desde el mayor hasta el menor, hasta el más pequeño. Y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Se pusieron a leer. Yo no sé si estaban parados, estaban sentados, pero el caso es que todos estuvieron ahí presentes, todos escucharon lo que decía la palabra, y todos la asimilaron, y todos se dieron cuenta. No solamente oyeron, vieron, analizaron, escucharon, para poder decir: por eso el rey está triste. Y estando el rey, versículo 31, en pie en su sitio, donde le corresponde estar al rey, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Dice aquí, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón. Repite conmigo: con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaban escritas en el libro. Vamos a leer todo ese versículo juntos en voz alta y fuerte.
Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de camino en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, su testimonio, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Los de la alabanza pasen. Escúcheme bien. Este pasaje del rey, ¿cómo se llamaba? Está escrito para todas las generaciones hasta llegar a nosotros, para que tomemos como ejemplo, primero, que la casa está llena de, ¿cómo se le dice? Grietas. Nosotros experimentamos un temblor hace poco, principalmente en la Ciudad de México. ¿Qué hacen las grietas? Tiran el refugio, la propiedad, el lugar donde vives, donde comes, donde duermes. ¿Qué sucede con las grietas cuando las dejamos y las dejamos y las dejamos y las dejamos? Con cualquier movimiento, las grietas producen que la casa se caiga. ¿Y cuántos de ustedes saben que somos una casa? ¿Cuántos de ustedes saben que somos una casa? ¿Hasta dónde llega el agradecimiento que tenemos hacia el Señor? Estaba yo en la casa de un pastor y me dice, te voy a enseñar algo. Me llevó a su estudio y sacó un libro muy grueso. Dice, velo. Lo empecé a hojear y era la Biblia escrita por él, completita, completita, de Génesis a Apocalipsis. Muchos de nosotros lo conocemos porque él comenzó aquí en el estado de Hidalgo. ¿Cómo se llamaba? Ya falleció. Jesús Castelazo. ¿Cuántos conocieron a Jesús Castelazo? Y me enseñó el libro y dije, wow, esto es maravilloso. Me dijo, y estoy escribiendo otra vez la Biblia para que no se me olvide, porque ya me cuesta trabajo leerla, estudiarla. Las grietas, la única manera de cerrarlas, de que nuestra casa esté agradable, que huela limpio. ¿Se han fijado cómo huele la pintura nueva? Pero si tú pones pintura sobre la grieta, ¿qué crees que va a pasar? Miren, yo conozco cientos de congregaciones en la República Mexicana. Y en algunas de ellas me acuerdo de una donde metieron un Volkswagen viejo. Haz de cuenta, la gente se sentaba aquí y ahí estaba el Volkswagen. Le digo, pastor, ¿por qué tiene ahí un Volkswagen? Ah, es que ese era antiguo y ahí lo tengo para que no le dé, para que no le dé el sol y no se maltrate. Y yo dije, ¿cómo? No le dije a él, pero yo pensé, ¿cómo? Fui a otro lugar donde le digo, ¿y usted dónde tiene las reuniones? Aquí. Y tenía un estanque como de aquí hasta donde están las sillas, cuadrado, donde tenía peces. Digo, oye, ¿y este estanque qué es? Para ponerles algún ejemplo de cuando Jesús echó la red a la derecha y sacó los peces. No, es mi negocio. Pero como no tengo otro lugar donde meterlo, pues ahí lo pongo. Y de aquí viene la gente allá afuera, hace fila, me pide, tengo 2 peces de tal y tal medida y cantidad. Y luego yendo a visitar algunas congregaciones en Estados Unidos, algunas muy viejas. Entras y la alfombra huele mal. Y los muebles viejos. Algunos ya casi
Y aquí la escritura nos dice que el rey, ¿cómo? Se da cuenta de todo eso. Y dice, es tiempo de juntar dinero. Y es tiempo de reparar las grietas. No podemos permitir que esta casa tan sagrada, tan llena de la presencia de Dios, esté llena de grietas. Y todos estamos muy cómodamente sentados. Cuando entramos aquí, la alfombra nos permite caminar aconginados. Hoy yo te pregunto, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo estás tú como templo de Dios? ¿Cómo estamos? Tenemos la costumbre de leer diariamente la palabra del Señor y llorar y humillarnos por aquellas cosas que no hacemos o dejamos de hacer o se nos olvidó hacer, o no podemos simple y sencillamente creer que la palabra el día de hoy cambia vidas. ¿Cambia o no cambia vidas? Tú y yo estamos aquí porque la palabra de Dios cambia vidas. Tú eres un testigo de que la palabra de Dios te ha cambiado y me ha cambiado. Pero cuando no leemos, cuando no estudiamos, cuando no escudriñamos, escúchame, tú que no quieres escuchar, hay grietas que producen que tengas problemas matrimoniales. Hay grietas que producen que vayas a la congregación para escuchar a ver si estuvo buena o estuvo mala la plática. Hay grietas que producen pobreza. Hay grietas que producen separación entre hijos. Hay grietas que producen enfermedad. Hay grietas que producen pereza. Hay grietas que producen desinterés. Hoy, este día, el Espíritu Santo, hablando a mi corazón, me dice: háblales de que hagan un pacto conmigo a partir de este día y no flojear en cuanto a lo que nos corresponde. Y comienzo por mi persona y le pido perdón a Dios por las muchas veces que he dejado de leer su palabra, meditar su palabra, y lo que es peor, hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Pónganse todos de pie. No es obligatorio, pero vamos a hacer algo. Yo me voy a hincar, le voy a pedir perdón a Dios. Algunos de ustedes dicen: no, yo sí leo la Biblia todos los días. Gloria a Dios por ti. Ora por nosotros, los que no lo hacemos regularmente. No te enorgullezcas, más bien pídele a Dios que la palabra haga una obra preciosa en nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos hacen el día de hoy el compromiso de decir: yo voy a poner de mi parte para leer las Sagradas Escrituras todos los días? La Biblia estaba perdida por ahí en mi armario, por ahí en un cajón, por ahí en la mesa, regresando de la congregación, ahí se quedaba toda la semana. ¿Cuántos pueden decir: hago el compromiso de leerla diariamente? En alto, que se vea. Si tú vas a hacer ese compromiso, empecemos hoy. Híncate y si lo pidamos al Señor de una manera personal, de una manera que podamos buscar su presencia. Híncate ahí donde estás.
Híncate ahí donde estás y repite conmigo: Señor, yo te pido perdón porque no he sabido leer tu palabra cada día. Perdóname, Señor, porque soy inconstante. Perdóname, Señor, porque me es más fácil meterme en otras cosas, ver la televisión en mi caso, hacer que el tiempo se me vaya y no leer y no entender. Señor, yo te pido que lo que lea lo pueda entender, que lo pueda entender, que lo pueda llevar a la práctica, que yo pueda hacer de mi vida una vida que cambie vidas por medio del ejemplo de ser un hacedor y no tan solo un oidor de tu palabra. Ayúdame, Señor, en el autobús, en el transporte, en mi casa, en mi trabajo cuando estoy desocupado. Dame el deseo de leer. Espíritu Santo, te necesito. Perdóname, Señor, perdóname, porque no he sido constante en buscar tu rostro, en buscar tu palabra. Perdóname, Señor, porque mucho de lo que leo no lo llevo a la práctica. Y enfrente de este pueblo, tu pueblo, te pido, Señor, que empezando por mí, pueda yo poner el ejemplo de leer con fervor, de hacer caso de tu palabra. Espíritu Santo, háblame cuando se me olvida leer tu palabra. Muéstrame la importancia de que las grietas sean reparadas. Reparo el día de hoy. Este es el comienzo de una nueva etapa. Reparo las grietas de mi corazón, las grietas de mi vida. Ayúdame a ser fervoroso, creyente, buscando tu rostro. En el nombre de Jesús, quiero ser reparador de grietas para poder dibujar el amor de Cristo en mi corazón y en otros corazones. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dáselo con ganas, dáselo con ganas, dáselo con ganas. La casa del Señor tiene que ser la más hermosa. La casa del Señor tiene que ser el lugar perfecto para tener un encuentro con Él. La casa del Señor no puede estar llena de grietas. Y la casa del Señor no es este edificio solamente.
es la gente que llega, ustedes y yo, para llenarla con nuestra alabanza y el Señor pueda quitar la sequedad, para llenarla con nuestro conocimiento de las sagradas escrituras, y ese conocimiento hará que tengamos autoridad para llenarla con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que hace que vibremos nuevamente, que podamos leer y que esas palabras se conviertan en oro puro, que podamos leer y que esas fracciones se conviertan en realidades que se pueden hacer. Dáselo con ganas. Realidades que se pueden lograr. Cuando algo te impacta, cuando algo te toca, cuando algo como una lanza se mete en lo profundo de tu corazón, dices, lo voy a hacer. Y estas palabras tienen el deseo de que dejes de llevarla arriba, abajo, y que así como el rey, ¿cómo se llama? Tú lleno de la gracia de Dios, tú lleno del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo dijo, os conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Y luego dice que el Espíritu Santo es el consolador, el que nos recordará todas las cosas. Cada vez que lees las Sagradas Escrituras con fe, con entrega, con fe, pega fuertemente en tu corazón y no puedes parar de leerla. Dios ha sido tan hermoso que nos ha puesto la Biblia en ¿cómo se llaman esos aparatitos, Ricky? Celulares, para que donde tú te vayas, allí vaya la palabra. Donde tú te sientes, ahí está la palabra. Donde tú desayunes, ahí está la palabra. Donde tú duermas en tu cómoda, ahí está la palabra. Donde tú vayas en el transporte, ahí está la palabra. Sin embargo, no la abres porque está perdida, está escondida. Hoy te reto a que hagas lo que todo creyente debe hacer: empezar de nuevo. Reparemos los portillos, reparemos el edificio, reparemos la casa del Señor. Tómense todos de las manos para orar. Gracias por estar aquí. Ahorita un canto ahorita. Gracias, Señor. Yo no sé si esta palabra penetró en tu corazón. Hay algunos que están tan sordos espiritualmente que cuesta trabajo. Repite conmigo: Señor, hoy hago un pacto, como en aquel entonces, para hacer que tu palabra sea leída y penetre a mi corazón. Hoy comienzo un avivamiento de la lectura de tu palabra. Hoy me comprometo a hacer tu voluntad y leer con devoción e intensidad tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.